Buenas tardes, este es el grupo R1 de Ginecología 2 con la doctora Eina Sánchez y en la tarde de hoy les estaremos hablando sobre planificación familiar y anticoncepción. Este grupo está compuesto por Ángel Saldívar, Darileni Núñez, Giselina Rosario, Mariel Restituyo y una servidora Stephanie Polanco. ¿Qué es planificación familiar? Según la Organización Mundial de la Salud, la planificación familiar permite a las personas tener el número de hijos que desean y determinar el intervalo entre embarazos. Esto se logra mediante la aplicación de métodos anticonceptivos y el tratamiento de la esterilidad. Se calcula que en los países en desarrollo, unos 222.000 millones de mujeres desean posponer o detener la procreación, pero no utilizan ningún método anticonceptivo. En otras palabras, la planificación familiar es un conjunto de prácticas utilizada por los individuos con el fin de planificar la procreación y la descendencia de la pareja. Sus objetivos principales son elegir el momento idóneo para tener un bebé, elegir cuántos hijos se quieren tener y elegir el tiempo intergenésico entre un hijo y otro. La selección del método dependerá de la eficacia, de la reversibilidad, de la inocuidad, del fácil uso, del bajo costo y de la aceptabilidad del mismo. Los primeros métodos anticonceptivos fueron hechos por Gabriel Falloppio, que es considerado como el precursor del condón, y estos estaban hechos de tripas de animal y lino y se fijaban al pene con una cinta, como vemos en la imagen de la izquierda. A Hipócrates se le considera el precursor del dispositivo intrauterino o DIU, ya que éste descubrió el efecto anticonceptivo derivado de la colocación de un cuerpo extraño, como piedras, en el interior del útero de algunos animales. Existen muchos beneficios de la planificación familiar, entre ellos están que las madres y los bebés son más sanos cuando se evitan embarazos de riesgos, también tienen una mejor calidad de vida tanto para los padres como para cada hijo, también que tenemos que saber que después de tener un hijo es más saludable esperar al menos 2 años para intentar quedar embarazada nuevamente. También tener más de 4 hijos aumenta el riesgo de parto, por lo tanto es bueno planificarse. Todo método anticonceptivo aporta seguridad, comodidad y eficacia, pero antes de indicar cualquier método se debe evaluar la condición del paciente y evaluar las ventajas y desventajas del mismo, tomando en cuenta que ningún método se quita antes de los 3 meses, ya que el cuerpo tiene que adaptarse. Existen muchos métodos de planificación familiar, entre ellos los métodos más efectivos son el DIU, la esterilización femenina, la vasectomía y los implantes. Los métodos muy efectivos, pero hay que utilizarlos con precaución, están la lactancia materna exclusiva, los anticonceptivos orales y los métodos inyectables. Y entre los métodos efectivos, pero menos que los anteriores, están los preservativos y el calendario. Hablando de los métodos más frecuentes, estos son la esterilización, los anticonceptivos orales y los preservativos, aunque a nivel mundial son los DIU de cobre. Refiriéndonos a los DIU, los 2 dispositivos intrauterinos disponibles son el T380A de cobre y el de levonorgestrel, que son igual de efectivos que la esterilización tubárica, y el riesgo de infección pélvica es el mismo que en la población general. Existen otras generalidades sobre los métodos de planificación familiar que tenemos que saber, como es la técnica de esterilización femenina por histeroscopía, que esta proporciona una anticoncepción permanente altamente efectiva para las mujeres, mientras que la vasectomía en los hombres proporciona una esterilización altamente efectiva de bajo costo y no se asocia ni a enfermedades cardíacas ni a cáncer de próstata. También tenemos que saber que los métodos
con únicamente progestágenos como el Implanon y también el Mirena, no suele llegar la menstruación, y estos métodos ya mencionados o los anticonceptivos inyectables de progesterona producen un índice muy bajo de embarazo sin riesgo de trombosis asociado a los estrógenos. Hablando de los anticonceptivos hormonales, estos proporcionan amplios beneficios sanitarios, incluyendo la reducción del riesgo de cáncer endometrial y ovárico. Los anticonceptivos orales combinados de estrógeno y progestágenos, ya sea el parche o el anillo vaginal, proporcionan una anticoncepción excelente cuando se usan de forma correcta, aunque todos estos incrementan el riesgo de trombosis y tromboembolismo. Existe una combinación actual de estrógeno y progesterona de bajas dosis que estas no incrementan el riesgo de infarto en mujeres jóvenes, no fumadoras menores de 35 años que no tienen otros riesgos de enfermedad vascular. Ya por último, tenemos que saber que los preservativos de látex y de otras barreras son los únicos que reducen en un gran porcentaje el riesgo de enfermedad de transmisión sexual y cáncer cervical. Muy buenas tardes, mi nombre es Ángel Saldívar. A mí me toca hablar sobre los métodos anticonceptivos naturales. Empezamos diciendo que los anticonceptivos naturales se llevan a cabo tomando en cuenta los días fértiles de acuerdo al ciclo de la mujer o alguna otra forma para evitar la entrada de espermatozoides dentro del aparato reproductor femenino. Tienen una mayor probabilidad de riesgo y no son muy exactos. La conciencia de la fecundidad. La abstinencia periódica descrita como la anticoncepción natural requiere evitar las relaciones sexuales durante periodos fecundados, cerca del momento de la ovulación. Se han utilizado algunas variedades, que son métodos de calendario, método de mocos, método de síntomas y temperatura, coitus interruptus y lactancia materna, que más adelante lo vamos a detallar uno por uno. Como seguíamos diciendo, aquí tenemos una clasificación sobre los anticonceptivos naturales, que tenemos sus métodos, cómo se llaman cada uno, como lo dije anteriormente, tenemos su descripción, cómo funciona, su eficacia y su observación. Pero vamos a hablar de cada uno de ellos. Empezamos con el primer método, que es el método de calendario. Este método solo es válido para las pacientes que son regulares. En este se recomienda no tener relaciones sexuales por lo menos de 3 a 5 días antes y después de la ovulación, porque los espermatozoides duran de 48 a 72 horas vivos. No son candidatos para este método las mujeres que presentan ciclos irregulares, como las adolescentes, pacientes con síndrome de ovario poliquístico, puerperio, lactancia, amenorrea secundaria de cualquier causa o durante la perimenopausia. Siguiendo con el coitus interruptus, este consiste en la retirada del pene fuera de la vagina antes de la eyaculación. Este método, además del aborto y del matrimonio de urgencia, se cree que eran los responsables de la mayor parte de la disminución de la fertilidad. El coitus interruptus sigue siendo un método de control de la natalidad en muchos países. Se estima que 85 millones de parejas lo usan en todo el mundo, aunque hay pocos estudios serios actualizados. Este método tiene ventajas obvias, que son disponibilidad inmediata y sin coste. El pene tiene que retirarse completamente de la vagina y de los genitales externos. Hay gestaciones causadas por la eyaculación en los genitales externos sin penetración. Se ha observado que el coitus interruptus reduce la transmisión de virus de la inmunodeficiencia humana VIH en parejas mutuamente monógamas. Teóricamente se podría esperar alguna reducción de otros síntomas de transmisión sexual, pero este hecho no parece que haya sido estudiado. Se estima que la eficacia oscila entre 4 gestaciones de cada 100 mujeres en el primer año, con un uso perfecto hasta 27% con el uso habitual. Siguiendo, tenemos otro método que es la temperatura basal. En este, el primer día de la abstinencia puede predecirse, ya sea por el calendario, al restar 21 a la duración del ciclo menstrual más corto durante los 6 meses anteriores, o por el primer día en que el moco sea detectado. Lo que sucede primero, el final del periodo fecundado se pronostica mediante el aumento de la temperatura corporal más 0.5 entre 0.5 grados Celsius.
Este incremento inicia de entre 24 a 48 horas tras el pico de la LH en la ovulación y con el consiguiente aumento de la progesterona persiste durante 10 días. Este método consiste en tomar la temperatura basal todos los días en la mañana a la misma hora antes de levantarse de la cama, ya sea en la boca o en el ano, y reanuda las relaciones 3 días después del cambio de temperatura. Con este método es importante preguntarle a la paciente si trabaja en horas de la noche, ya que para llevarlo se recomienda tener un ritmo de vida estable. No aplican para este médico enfermeras y personas con una vida muy ajetreada. Siguiendo con el método de moco, con este método la mujer intenta predecir el periodo fecundado evaluando la característica del moco cervical con sus dedos. Requiere mucha formación y práctica. Bajo la influencia del estrógeno, el moco aumenta su cantidad y se vuelve progresivamente más viscoso y elástico hasta que se alcance el día de la ovulación. Después, el moco se vuelve más escaso y seco bajo la influencia de la progesterona hasta la siguiente menstruación. Las relaciones pueden permitirse durante los días secos, justo después de la menstruación y hasta que el moco sea detectado. De ahí en adelante, la pareja debe tener hasta el cuarto día posterior al día del pico. Si la mujer tiene secreción abundante, ya sea por infección o por otra causa, se puede confundir con la ovulación. Cada paciente que intente este método tiene que tener pendiente las características de sus secreciones cuando esté padeciendo infección o si tiene su secreción normal. Entonces, la lactancia materna puede usarse como núcleo anticonceptivo y su efectividad depende de las variables individuales. Para la anticoncepción durante la lactancia se debe tener en cuenta las necesidades de la mujer, así como la necesidad de continuar con la lactancia. Viendo la imagen sobre la ovulación, se suprime durante la lactancia. La succión del bebé eleva los niveles de la prolactina y reduce la hormona liberadora de gonadotropina del hipotálamo, reduciendo así la liberación de la hormona luteinizante, por lo tanto, inhibiendo la maduración folicular. La duración de esta supresión es variable y está influenciada por la frecuencia y la duración de la lactancia, el espacio de tiempo desde el nacimiento y probablemente por el estado nutricional de la madre. Incluso, continuando con la lactancia, al final puede reiniciarse la ovulación, pero es poco probable que ocurra antes de los 6 meses, sobre todo si la mujer está menopáusica y la lactancia es completa, sin otra alimentación al bebé. Para una fiabilidad anticonceptiva máxima, los intervalos entre la toma no deben ser mayores de 4 horas durante el día y de 6 horas por la noche. Los complementos de la alimentación no deben sobrepasar el 5 a 10% total. Se han comunicado tasas de gestación de 0,45 a 2,45% en las parejas que solo utilizan este método. Para prevenir la gestación se debe utilizar otro método anticonceptivo a partir de los 6 meses de nacimiento o antes si reaparece la menstruación. La lactancia reduce el riesgo a lo largo de la vida de cáncer de mama. En un estudio muy grande realizado en Corea, de 3 a 24 meses de lactancia reducían el riesgo de cáncer de mama en un 30% y había una tendencia clara a la reducción del riesgo de cáncer de mama según aumentaba la duración de la lactancia. Métodos de barrera. Los métodos de barrera están diseñados para evitar que los espermatozoides funcionales lleguen al óvulo y lo fecunden. La tasa notificada de embarazos con los métodos en cuestión varían de 2 a 6% en el primer año de uso, y este depende del uso preciso y constante que tengan. Preservativo o condón. La mayoría de los preservativos están hechos de látex y en diversos tamaños. Con menos frecuencia se utilizan los fabricados con poliuretano o elastómeros sintéticos, que son delgados, inodoros, transparentes y capaces de transmitir el calor corporal. Los preservativos tienen como ventaja la reducción considerable de las enfermedades de transmisión sexual,
pero no de forma absoluta, ya que estos no cubren la piel de los testículos ni la piel del pubis del hombre. Modo de uso. Los preservativos no se deben abrir con la boca porque se pueden romper, al igual que si se colocan con aire. Se coloca con el pene erecto y el lubricante debe de ir hacia adentro. Es necesario utilizarlo en todos los coitos. Se retira el pene aún erecto y con él el preservativo. Se debe sostener la base del preservativo durante el retiro del mismo. Y se debe emplear un espermicida intravaginal o un preservativo lubricado con dicha sustancia. Preservativos de la mujer. Bolsa vaginal. Estos evitan el embarazo y las infecciones de transmisión sexual. Está hecho de poliuretano con un anillo del mismo material, pero flexible en cada extremo. El anillo abierto permanece fuera de la vagina y el interno se encuentra cerrado. Este se ajusta detrás de la sínfisis del pubis y por debajo del cuello uterino, a semejanza de un diafragma. No debe usarse junto con el preservativo del varón porque con ambos puede haber deslizamientos, roturas o desplazamientos. Diafragma. Está compuesto de una cúpula circular de látex. Es una especie de cúpula o anillo de silicón que se adhiere al cérvix y lo tapa. Si es muy pequeño, no permanece en su sitio, y si es muy grande, causa molestia cuando se coloca. El médico debe ajustar el diafragma a la paciente e indicarle la manera de inserción. Verificar mediante una exploración que ella pueda colocárselo correctamente cubriendo el cuello uterino y la porción vaginal superior. El uso del mismo, especialmente el uso prolongado durante múltiples coitos, parece incrementar el riesgo de infecciones urinarias. Este no se debe dejar colocado por más de 24 horas. Escudo de Lía. Es un dispositivo no desechable, lavable, de barrera, elaborada de silicona y se coloca contra el cuello del útero. Se debe colocar en cualquier momento antes del coito y se debe quedar en su lugar durante al menos 8 horas después de consumida la relación sexual. Además, este debe ser utilizado conjunto un espermicida. Capuchón cervical. Está hecho de látex, pero este ha dejado de usarse en los Estados Unidos por la competencia que tienen otros métodos. Una nueva versión de este es el FemCap, que está hecho de silicona y se asemeja a un gorro de marinero, donde la cúpula cubre el cuello uterino y el anillo se ajusta a los fornices vaginales. Este puede usarse durante 2 años y se utiliza con espermicida y debe dejarse en su lugar por al menos 6 horas después del coito, porque pueden quedar espermatozoides vivos. Este puede dejarse colocado hasta 48 horas. El FemCap debe ajustarlo y prescribirlo un médico. Esponja anticonceptiva. Es un dispositivo de poliuretano en forma de cúpula que contiene nonoxinol 9. Este debe humedecerse con agua y luego insertarse en la vagina hasta cubrir el cuello del útero. Este protege hasta por 24 horas. Sobre lo que son los anticonceptivos hormonales. Los anticonceptivos hormonales son los esteroides sexuales femeninos. Entre estos tenemos lo que es el estrógeno sintético y la progesterona sintética. También tenemos lo que es el progestágeno solo, sin estrógenos. Estos pueden ser administrados de formas de
anticonceptivos orales, parches, implantes, inyectables o anillos vaginales que liberen hormonas. Ya hablando sobre lo que es el progestágenos, esto tiene la capacidad de poder suprimir lo que es la ovulación, tienen la habilidad de sustituir a la progesterona y antagonizarlo con los estrógenos. Tenemos los estrógenos. Los anticonceptivos orales contienen uno de 2 estrógenos. Está el metranol o el estiliniestradiol. Y tenemos los anticonceptivos combinados con estrógenos y progesteronas, que estos pueden inhibir lo que es la ovulación tanto por los estrógenos como por los progestágenos. Modalidades de anticonceptivos hormonales de la siguiente manera se clasifican en 2. Están los anticonceptivos orales, que está la anticoncepción oral combinada, la anticoncepción oral solo con progestágenos, que son las mini píldoras, y los anticoncepciones postcoital o de emergencia. Y tenemos los anticonceptivos vía parenteral, en las cuales están las anticonceptivos inyectables y los anticonceptivos transdérmicos e implantes subdérmicos. Hablando sobre lo que son los anticonceptivos orales, los anticonceptivos hormonales más utilizados son los orales combinados con estrógenos y progestágenos. Estos pueden ser monofásicos con una sola dosis de estrógenos y progestágenos cada día, o multifásicos en los que se administran varias dosis de estrógenos a lo largo de un ciclo de 21 a 24 días. Están las formulaciones monofásicas, donde cada tableta activa contiene una dosis constante de estrógenos y progestágenos a lo largo de todo el ciclo. Tenemos las formulaciones bifásicas, en las que las dosis de estrógenos se mantienen constante a lo largo del ciclo en las tabletas activas, pero la dosis del progestágenos aumenta en la segunda mitad de todo el ciclo. Y tenemos las formulaciones trifásicas, en las que las dosis de estrógenos aumentan en la mitad del ciclo para disminuir la tasa del sangrado disfuncional, mientras las dosis de progestágenos es inicialmente baja y se aumenta a lo largo del ciclo. Por otra parte, los anticonceptivos orales también se pueden clasificar en 3, entre los que están los combinados con estrógenos y progesteronas simultáneamente. Tenemos los secuenciales de 21 días de estrógeno más 10 días de progesterona, y tenemos las mini píldoras, que solo están compuestas por progesterona. En cuanto a lo que es su mecanismo de acción, a nivel central, la progestágenos, estos ejercen retroalimentaciones negativas en el hipotálamo, inhibiendo lo que es la secreción de la gonadotropina coriónica humana, y por lo tanto las FSH y la LH. De esta manera, esto evitan lo que es la ovulación. A nivel endometrial, los progestágenos impiden lo que es el crecimiento del endometrio e induce la transformación secretora precoz, reduciendo así el espesor del endometrio, haciéndolo inhóspito. Y por último, a nivel cervical, tenemos que estos inducen las secreciones de un moco escaso y hostil, haciéndolo espeso y laberíntico. Hablando sobre lo que son los beneficios no contraceptivos, entre estos tenemos que a nivel del ciclo menstrual hay menor dismenorrea, disminución de la capacidad del sangrado durante la descamación del endometrio, disminuyen las sintomatologías del síndrome premenstrual. Sus efectos en el control del dolor de la endometritis, reducen la incidencia del cáncer de endometrio y de los ovarios, hacen una disminución de lo que es la enfermedad pélvica inflamatoria por moco espeso,
sirven para el tratamiento de lo que es el acné y el hirsutismo en el ovario poliquístico. Entre sus contraindicaciones absolutas, aquí encontramos lo que son los hábitos del tabaquismo en mayores de 35 años de edad, embarazos conocidos o sospechosos, existencia de múltiples factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, enfermedad valvular cardíaca conocida, mutaciones trombogénicas, antecedentes de tumores dependientes de estrógenos, sangrado vaginal anormal no diagnosticado, cirrosis hepáticas, hepatocarcinomas o adenohepatocelular, y los anticonceptivos hormonales con estrógenos o progesteronas. Estos se metabolizan en lo que es el hígado y se excretan por lo que es el riñón, por lo que están contraindicados absolutamente en los pacientes que tengan hepatitis e insuficiencia. En cuanto a lo que son las contraindicaciones relativas, tenemos la hipertensión arterial, la epilepsia, la diabetes mellitus, el prolapso mitral, las enfermedades de la vesícula biliar y hepatopatías leves. Estos son compuestos de progesteronas, son las ideales para las pacientes recién paridas que estén lactando. No contienen estrógenos, puesto que estos pueden cambiar las características de la leche. Las mini píldoras, estas vienen en presentaciones de 35 pastillas y se recomiendan iniciar su uso en las primeras semanas de riesgo postparto. Las mismas no se pueden parar hasta que se cambie el método anticonceptivo. El mecanismo contraceptivo, estas espesan lo que es el moco cervical, convierten un endometrio menos favorable para lo que es la implantación y también pueden inhibir la ovulación en algunos ciclos. En cuanto a sus desventajas, encontramos un sangrado irregular, posibles aumentos de la depresión, ansiedad, fatiga, cambios del humor, entre otras. Es una concentración de emergencia para poder evitar el embarazo no deseado tras un coito no protegido. Entre los métodos disponibles está el levonorgestrel combinado con estrógeno. Esta es administrado en dos dosis en las primeras 72 horas. Está el levonorgestrel de 1.5 miligramos en una o dos tomas. Es más eficaz que el anterior y el mismo no es abortivo porque es efectivo solo si se administra antes de la ovulación. Está el DIU de cobre de 380, que este puede iniciarse en un plazo de 120 horas después del evento y es el método contraceptivo más eficaz incluso en las mujeres con sobrepeso o obesidad. Y tenemos también las antiprogestinas, que estas retrasan lo que es la ovulación e impiden la implantación. Se administran las primeras 120 horas después del evento, generando un retraso de lo que es la ovulación de 5 días. Anticonceptivos inyectables. Este es un método eficaz y seguro y reversible para prevenir la gestación. Este se administra en el primer día de la menstruación con una variabilidad de 1 o 2 días hacia arriba o hacia abajo de esa fecha. También se puede administrar al 8º día. El mecanismo de acción se basa en los efectos que producen los progestágenos. Entre estos tenemos que inhiben la ovulación, espesan lo que es el moco, alteran la motilidad tubárica y la receptividad endometrial. Estos ofrecen la ventaja de poder administrarse a las mujeres que desean o necesitan evitar la exposición al estrógeno, que tienen migraña. El tratamiento
con determinados anticonvulsivantes o durante lo que es la lactancia o en otros tipos de situaciones. Existen varias presentaciones, entre las cuales está la mensual y la trimestral. En la mensual, esta se pone cada 30 días y la trimestral, esta se puede inyectar en las mujeres que van a lactar después del parto, y el más difundido es el de 150 miligramos de medroxiprogesterona. Ya hablando sobre los anticonceptivos transdérmicos, aquí el parche se adhiere a lo que es la piel de la paciente, y el anillo vaginal contiene combinaciones de estrógenos y progestágenos potentes. Ambos liberan esteroides de forma sostenida, lo que produce unas concentraciones séricas relativamente constantes, que son menores que las concentraciones máximas de los anticonceptivos orales, pero suficiente para poder evitar lo que es la ovulación. Hablando sobre los parches contraceptivos, en los parches contraceptivos, pues aquí estos ofrecen beneficios, riesgos y efectos adversos similares a los anticonceptivos orales. Su mecanismo de acción es muy similar a lo de los anticonceptivos orales, pero se obtiene un efecto terapéutico con menores dosis en comparación con los anteriores, y estos suelen ser muy caros. Se recomienda que los parches se adhieran en lo que es la nalga, el brazo o en la zona superior del torso, para evitando las regiones mamarias por el riesgo de la tensión mamaria secundaria a la absorción local de los estrógenos. Se realizan ciclos de 21 días con una semana de descanso, debiendo ser sustituidos cada semana, modificando la zona de la administración. Hablando sobre los anillos vaginales, están hechos de poliestileno o acetato de vinilo. Estos contienen progesterona y estrógenos. Se colocan en el fondo del saco posterior. El mecanismo de acción se basa en los efectos que producen los progestágenos, entre los cuales está que inhiben la ovulación, espesan lo que es el moco, alteran la motilidad tubárica, la receptividad endometrial. Tienen la ventaja de que reducen lo que es el acné y el sangrado menstrual, y la desventaja de que no previenen en una enfermedad de transmisión sexual, y que las mujeres tienen que aprender a ponérselo. Ya hablando sobre lo que son los anticonceptivos subdérmicos, los anticonceptivos subdérmicos, estos tienen un 99% de efectividad. Se implantan en lo que es el tejido subcutáneo de la cara interna del brazo no dominante. Pueden suprimir lo que es la ovulación y los demás efectos producidos por los progestágenos. La liberación sostenida que aportan los implantes anticonceptivos, estos permiten una anticoncepción altamente efectiva, con concentraciones sanguíneas de estrógenos bastante bajas. Algunas presentaciones son Implanon, que consiste en una sola varilla que contiene 68 microgramos de etonogestrel. Es efectivo por 3 años. El Nexplanon, que es una mejoría del Implanon. Y está el Noplan, que contiene en 6 varillas con 36 microgramos de levonorgestrel cada uno. Es efectivo por 5 días. Y está el Jadejet o Jadejet, no sé cómo se dice, que consiste en 2 varillas con 75 microgramos de levonorgestrel cada uno. Este es efectivo por 5 años.
El mecanismo de acción se va a basar en los métodos anticonceptivos anteriormente mencionados. En cuanto a los dispositivos intrauterinos o DIU, se utilizan dos tipos de DIU, entre el cual está el T380A de cobre y el T liberador de levonorgestrel. Ambos van a proporcionar una anticoncepción segura y de larga duración, con una efectividad equivalente a la de la esterilización tubárica. Hablando sobre lo que es su mecanismo de acción, estos dispositivos van a provocar una reacción inflamatoria en lo que es el endometrio, tóxica para los espermatozoides y el ovocito, que interfieren en lo que es la implantación. Por otro lado, espesan lo que es el moco, generando una barrera para el paso de los espermatozoides y estimulan las desidualizaciones endometriales y atrofias glandular, generando así un ambiente hostil a la implantación. Hablando sobre sus riesgos, entre estos tenemos lo que son las infecciones, el embarazo ectópico, fecundidad reducida, expulsión del dispositivo y perforaciones. Hablando sobre sus contraindicaciones, está contraindicado en el embarazo, en la sepsis puerperal, en la enfermedad pélvica inflamatoria, en las enfermedades de transmisión sexual actual o durante los últimos 3 meses, en el cáncer endometrial o de cervix, en el sangrado genital no diagnosticado, las anomalías uterinas y los miomas que distorsionan lo que es la cavidad. Vasectomía y salpingoclasia. Quien les habla, Mariel Restituyo. La vasectomía es un procedimiento quirúrgico cuyo objetivo es proteger contra embarazos, pero de forma permanente, ya que el paciente tiene que estar completamente seguro de que quiere realizarse este procedimiento. Es una cirugía sencilla que el médico realiza ya sea en su consultorio, hospital o clínica, en donde los pequeños conductos del escroto que transportan el esperma se van a cortar o se van a bloquear. Este es un procedimiento rápido y sumamente efectivo en un 100%. Existen 2 tipos de vasectomía, que es el método de incisión o el método no quirúrgico o sin corte. Los métodos sin corte reducen el riesgo de infección y otras complicaciones y en general tardan menos en cicatrizar. Este procedimiento se realiza, como mencionaba anteriormente, por un cirujano en su consultorio y este aplica la anestesia local y el paciente se encontrará despierto, pero este no sentirá ningún dolor. Luego de limpiar y rasurar la zona, se aplica la anestesia y el paciente se le va a realizar una pequeña incisión en la parte superior del escroto, donde se ligarán los conductos deferentes y se cortarán por separado, como se pueden visualizar en las imágenes que se encuentran debajo. Finalmente, la pequeña incisión se cerrará por puntos de sutura o por una goma quirúrgica. Salpingoclasia. Este es un procedimiento que se realiza en el quirófano en pacientes que están seguras que no quieren tener más embarazo. Este procedimiento es rápido y se realiza a través de una incisión pequeña en el ombligo donde se cortan las trompas, o después de un parto se hace una incisión en la parte suprapúbica para cortarlas. La salpingoclasia se puede llevar a cabo de 3 formas: mediante una laparoscopía, donde se introducen catéteres por el abdomen de aproximadamente 1 centímetro o medio centímetro, y a través de estas incisiones se logra hacer la operación. Este método es costoso, por lo que las pacientes no suelen realizárselo frecuentemente. Está por vía abdominal, la cual se realiza después del parto y se realiza una incisión menos de 3 centímetros a nivel del ombligo. Esta suele realizarse comúnmente durante una cesárea o
después de la paciente haberse realizado la cesárea. Y por vía vaginal, esto es más recomendable en mujeres que ya entraron a la edad de la menopausia o ya tienen mucho tiempo de haber tenido su último hijo. Esta se realiza con anestesia epidural, es decir, que va a estar adormecida de la cintura para abajo. La laparoscopía, por el contrario, esta va a realizarse con una anestesia general para reducir el dolor de la paciente. Independientemente de esto, la paciente no podrá realizar ningún esfuerzo durante 10 días y esta paciente no podrá tener relaciones sexuales al menos por un mes hasta que ésta suele cicatrizar correctamente. Generalmente se le administra antibiótico durante el procedimiento y después de dicho procedimiento pues se le indica a la paciente ketorolaco por si ésta presenta algún dolor. Dentro de las ventajas y desventajas, estas son que este procedimiento va a tener una efectividad anticonceptiva inmediata. Esta no tiene efectos secundarios. Esto se puede continuar la vida sexual de la paciente sin tener miedo a tener algún embarazo posterior. Este protege contra el cáncer de ovario y la recuperación es sumamente efectiva y se da en solo 7 días. Y dentro de sus desventajas, esta no puede revertir el proceso. Muchas gracias por su atención. Esperamos que nuestro contenido haya sido de su agrado y entendimiento.